¿Conoces la Escritura para evitar ser engañado o ser desviado a otro evangelio? Hola, ¿qué tal? Fíjate lo que dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 2, versículos 6 a su versículo 10. Dice así: Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Fíjate que la iglesia de Colosenses estaba pasando por un mal momento, donde apenas estaban infiltrando nuevas herejías, en las cuales una de ellas se llama gnosticismo, en donde afirmaban que Jesús no era Dios, donde Jesús es una emanación de Dios y donde es necesario tener nuevas ideas, es decir, un nuevo conocimiento al de la salvación que Jesucristo nos daba, que no era suficiente con tan solo seguir los pasos del Señor Jesús, sino tenía que haber un conocimiento mayor, donde preferían adorar a los ángeles en lugar de a Dios, en donde Dios es bueno pero la materia es mala, así que tenían un ascetismo donde ellos mismos se prohibían comer diferentes cosas para poder así agradar o obtener una salvación, y también negando que lo que Dios hizo es bueno, conforme al Génesis, que Dios había dicho que la creación era buena. En ese contexto se estaba viendo la iglesia de los Colosenses, así que Epafras le fue necesario ir a ver a Pablo para que Pablo le ayudara a resolver estas nuevas dudas que tenían ellos, es decir, para defender lo que es la doctrina, lo que Jesucristo les había enseñado. Y fíjate que Pablo nos hace sobresalir, sobre todo en la carta de los Colosenses, la supremacía del Señor Jesús. Es decir, donde el Señor Jesús es omnisuficiente, es decir, es todo suficiente, donde el Señor Jesús recibe la supremacía de todo por cuanto existe, de todo lo creado y todo lo que ha sido creado hasta el día de hoy, y en quien todo cristiano se encuentra completo. Y fíjate que esta misma verdad que Pablo les escribe a ellos es para el día de hoy, para el día de nosotros, porque nosotros no estamos ajenos de que se vayan introduciendo nuevas herejías, que se vayan introduciendo nuevas doctrinas, nuevas enseñanzas. Porque últimamente se está aborreciendo la doctrina de la expiación. Dicen que Jesús no es Dios y que Jesús no vino a salvar, sino que vino como un político para poder defender a los más necesitados y los más marginizados, donde no ven al Señor Jesús como un salvador de nuestras almas, que vino a morir en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Porque algunos dicen que también Jesús no es Dios, otros están de acuerdo que sí, otros no, pero que niegan la suficiencia de la palabra de Dios, donde la victimización es su principal defensa, donde claramente nosotros tenemos que estar preparados para poder contestar a ello, y también nosotros debemos estar preparados para evitar ser engañados y poder desviarnos del evangelio que el Señor Jesús ya nos ha dejado. Así que por eso veremos hoy cómo Pablo les contesta a los colosenses para evitar desviarse del evangelio y no sigan, es decir, no crean, no vayan tras ellas, a las nuevas doctrinas que se estaban enseñando. Y el día de hoy vamos a ver de la misma manera cómo podremos evitar desviarnos del evangelio. Así que, ¿cómo poder evitar desviarnos del evangelio? 1. Debemos seguir los pasos del Señor Jesús. Fíjate que el versículo 6, Pablo habla a los colosenses, a quien los colosenses ya habían recibido al Señor Jesús. Y al momento que digo que habían recibido al Señor Jesús, ellos ya conocían al Mesías que había de venir. Ellos conocían a Isaías. Ellos conocían el versículo de Isaías 61:1, que dice que el Mesías, que el ungido de Dios, iba a morar en él su espíritu, y que iba a pregonar, es decir, que iba a hablar las buenas nuevas de salvación, que iba a dar libertad a los cautivos, que iba a predicar, que iba a dar vista a los ciegos, donde este Mesías promete que iba a traer salvación. Pero fíjate, no solamente habían creído en un Mesías, sino que habían aceptado a Jesucristo como su Salvador. Y como Salvador me refiero a quien llevó nuestras culpas, todos nuestros pecados, y murió por nosotros en la cruz del Calvario, a esa persona en que se hizo carne para venir a rescatarnos, quien nos representó en aquella cruz a cada uno de nosotros, para no morir nosotros, para que Él muriendo
pudiéramos ser salvos por medio de su perdón, de su gracia y por medio de la justificación que es por medio de la fe, poder estar en paz para con Dios. Y aparte de que habían recibido los colosenses como su Salvador, lo habían recibido como Señor, es decir, a quien se sujeta toda nuestra vida, a quien se sujeta y quien gobierna nuestras vidas, es decir, el Señor Jesús. Entonces Pablo de esta manera le había hablado a los colosenses, y ahora los colosenses debían seguir los pasos del Señor Jesús, es decir, andar en Él. Y para seguir los pasos del Señor Jesús, Pablo le dijo, arraigados profundamente en Él. Fíjate que aquí Pablo conectó lo que dice Juan capítulo 15 versículo 1, que separados de Él nada podemos hacer. Hace aquí la asimilación de la planta con el Señor Jesús, que separados del Señor Jesús, separados de la raíz, nada vamos a poder hacer. Por tanto, dice Pablo, y les dice Pablo, tienen que sobreedificarse en Él. Es decir, y aquí Pablo lo vincula con el edificio, que tenemos que perseverar en la doctrina de los apóstoles, donde tenemos que edificarnos sobre el fundamento de los profetas y de los apóstoles, quien siendo la principal piedra del ángulo es Cristo. Y aquí dice Pablo, tienen que reforzar su conocimiento, tienen que aprender más de Dios, saber quién es Dios, tienen que seguir perseverando en la doctrina, en la enseñanza, porque esto les va a traer un fundamento sólido para sus vidas, en donde no se van a desviar, y de esta manera van a ser fortalecidos en la fe, y la fe de ustedes, es decir, se va a fortalecer a través de esto, y ustedes en medio de esto tienen que agradecer a Dios, tienen que actuar con acción de gracias. Entonces, ¿cómo evitar desviarnos del Evangelio? 2. Debemos presentar atención a las advertencias de la Escritura. Pablo está diciendo que no se dejen engañar por medio de filosofías y huecas sutilezas. Entonces, ¿quiere decir que acaso, por ejemplo, la filosofía es mala o debemos desechar toda ciencia? ¿Acaso los cristianos no podemos escudriñar una ciencia, una teoría a fondo y poder saber de qué trata? Espérame, porque Pablo no está hablando de que no podemos estudiar o que no podemos estudiar cierta carrera o no podemos estudiar filosofía, no, para nada. Pablo nos está hablando en un contexto de filosofía en donde el gnosticismo está hablando que tenía que haber un conocimiento mayor al de la salvación, es decir, que no podíamos alcanzar la salvación por la obra de Cristo, sino que a través de nuestro conocimiento y esfuerzos humanos teníamos que alcanzarla. Decía Pablo, espérenme, porque no se dejen engañar por medio de alguien que trae otro evangelio, es decir, por medio de alguien que tiene una filosofía vacía, algo que no les va a llevar a nada o que los va a perjudicar en todo caso. Al momento que Pablo les dice eso, dice, entonces, por favor, no crean, porque al creer lo van a seguir, y al seguirlo significa que están siguiendo a nada, porque esto no los va a llevar a nada, porque son huecas filosofías. Pablo se está refiriendo a que no puede haber un mayor conocimiento para nuestra salvación, un mayor evangelio para poder vivirlo y poder crecer en Jesucristo y poder así tener vida eterna. Y al momento de comprender esto cambia toda nuestra perspectiva y podemos decir es que los cristianos podemos estudiar. Y sabes, Pablo tenía que saber qué estaban diciendo los gnosticismos, tenía que conocer, estudiar, poder conocer qué doctrinas estaban trayendo el gnosticismo para poder debatirlas. Nosotros también podemos estudiar, pero no podemos cambiar nuestro fundamento de nuestra vida, porque el fundamento tiene que ser Jesucristo, porque toda enseñanza que desestime a Cristo, que lo rechace, está vacía su núcleo. Y aquí podemos ver que las personas que piensan de estudiar el Evangelio, es decir, convirtiendo a Jesús en un político, rechazando la salvación o rechazando la expiación que el Señor hizo, es decir, que Él murió por todos nuestros pecados, que Él murió en representación nuestra para poder tener paz para con Dios. Tenemos que rechazar todo este tipo de filosofías, es decir, no seguirlas, poder conocerlas para poder defender la verdad. Pero no podemos seguir esto porque nuestro fundamento está en el Señor Jesús, en lo que el Señor Jesús es y lo que Él hizo para con cada uno de nosotros. Bueno, para evitar desviarnos del Evangelio, entonces tenemos que prestar atención a las advertencias que nos hace el Señor Jesús y poder conocer la palabra de Dios en su contexto. Entonces, ¿qué más? ¿Cómo podemos evitar desviarnos del Evangelio? Bueno,
debemos tener la seguridad que nuestras vidas están completas en el Señor Jesucristo. Porque sabes, Jesucristo es omnisuficiente. Es decir, Cristo es todo suficiente para nuestras vidas. Por cuanto en Cristo habita la deidad y nuestras vidas están completas en Cristo, porque Cristo habita en nosotros. Porque Cristo habita en nosotros. Porque la plenitud de la deidad habita en Jesús, habita en Cristo. Entonces no cabe duda que los colosenses no pueden poner a Cristo Jesús junto a la galaxia y compararlos con los seres inferiores que Él ha creado. Él es en un sentido único la presencia de Dios y su propio ser. Y sabes, aquí Pablo les está recordando que Jesús es Dios, y Pablo a nosotros nos recuerda que Jesús es suficiente. Es decir, por cuanto es Dios, tenemos todo en Él. Y además Jesucristo no es una segunda deidad, o no es distinta a la deidad, porque la palabra que se traduce como corporal alude a la encarnación, es decir, Jesucristo, es decir, que Dios asumió una forma corporal, una manifestación corporal. Pero además en Cristo toda la plenitud de la deidad habita en sólida realidad. Es decir, la realidad de la morada de Dios en Jesús, es decir, el hombre, no es una sombra, tampoco es una realidad virtual. No, es algo sólido, es algo genuino y es algo verdadero. Dice Pablo, no obstante, ustedes están completos en Cristo, han recibido esa plenitud, puesto que Cristo es la plenitud de Dios y los creyentes están en Él. Entonces estos tienen toda la plenitud que los humanos puedan poseer. ¿Te imaginas? Los oponentes del Evangelio intentaban desviarlos para decir que hay un conocimiento superior en nuestros días, politizando al Señor Jesús y al Evangelio. Y dice, espérame, porque en el Jesús que hemos creído, en el Jesús que hemos recibido como Mesías, como Salvador, como Señor, como Dios, en Él estamos completos. Y esto es genuino, esto es algo real, esto es verdadero. En donde todo se pone a duda, estamos hablando de que Jesucristo es suficiente para toda duda. En Cristo tenemos la plenitud que todo mundo necesita, que nosotros necesitamos, y no tenemos necesidad de buscar en ningún otro lugar. Pero la pregunta es, ¿y tú? ¿Te has dejado influenciar poniendo una filosofía antes que Cristo? Es decir, ¿has buscado un conocimiento mayor al de Jesucristo, a lo que Él hizo, a la encarnación, a su muerte, a su resurrección y aún a su ascensión? ¿Has buscado un conocimiento mayor para poder hallar salvación? ¿Estás completo en Cristo Jesús? Es decir, ¿has entregado tu vida a Cristo para que puedas estar completo? Y si es así, sigues los pasos del Señor Jesús, conoces la Escritura para evitar ser engañado o ser desviado a otro evangelio. Dios te bendiga.